Vamos a comenzar esta clase del día de hoy. Ya estamos todos conectados. Muy bien. Nos escuchamos bien. Una disculpa enorme porque hubo problemas técnicos ahora sí fuertes. Ahora sí estuvo severo. Hemos procurado todas estas clases comenzarlas temprano, pero ahora sí se nos salió de control. Muy bien. Entonces, Eh, nadie tenía audio. Vamos a aclarar, nadie tenía audio porque estaba detenido el audio. Ahorita ya nos escuchamos bien. Bueno, vamos a recordar que esta clase se va a grabar. Esta clase se graba para poder consultarla posteriormente. Y bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, oficialmente. Entonces, vamos a descubrir todo lo que se ve, lo que vamos a aprender en esta clase. Y bueno. Aquí va a ser importante que las preguntas que tengan, por favor, recuerden, las vamos escribiendo. Entre los temas que tenemos, bueno, ahorita vamos a dejar las diapositivas y eventualmente vamos a poner la cámara de nuevo. Muchas gracias, mi querida Caro. Pues bueno, bienvenidos a todos y vamos a comenzar. Mi nombre es Dan Carlos Hernández de AcuSystems. Y soy capacitadora de AcuSystems y vamos a comenzar con este tema, acupuntura facial cosmética y terapéutica. Debemos recordar que esta es la primera clase y esta clase será abierta, solo en esta ocasión. Y pues bueno, algo importante que hay que tener en cuenta en la acupuntura estética o cosmética es que aquí lo fundamental va a ser la salud. La belleza va a ser consecuencia de una salud plena. Entonces, esa es lo que buscamos. Me comparte que no se ve la imagen. Algunos sí lo ven. De hecho, estoy consultando, lo estoy viendo desde Facebook. Me pueden compartir si lo están viendo todos, si pueden ver la imagen. Me pueden compartir. Sí se ve. Ok. Recordemos una vez más, por favor, si no ves la imagen, si no escuchas, primero hay que preguntarle al grupo y posteriormente, ya si el grupo nos dice no lo vemos, entonces ya es desde aquí. Si no, entonces el problema es que se interrumpe el flujo del curso, ¿ok? Sí se debe estar transmitiendo en YouTube, nada más que no tenemos el enlace a la mano, pero sí se debe estar transmitiendo en YouTube. Ahora sí, concentraditos, por favor, porque recuerden que muchas veces preguntas que ya se salen del curso interrumpen el flujo de lo que estamos enseñando y a nosotros también nos borra el, el concepto que estábamos transmitiendo, por favor. Muy bien. Bueno, entonces regresando al principio fundamental, en la acupuntura estética lo fundamental es la salud y la belleza, será consecuencia de una salud plena. Entonces, como tal, nuestra meta siempre va a ser buscar el equilibrio, el balance, la salud. Y entonces que la belleza sea un reflejo, una proyección total de lo que está pasando desde el interior. Eso es lo que vamos a buscar en la acupuntura estética. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la base de todo? Primero que nada, lo primero que tenemos que cuidar son las famosas sustancias vitales o los tres tesoros. ¿Qué es esto? ¿Qué son los tres tesoros? Si esta es tu primera vez, vamos a comenzar desde cero. Los tres tesoros, se dice que cuando llegamos a la vida, se nos dan, para que, mejor dicho, exista en nuestra vida, recibimos tres tesoros. Uno es eh, nuestro cuerpo físico y todo lo que lo compone, incluida la capacidad de volverse a regenerar. El segundo es la energía vital y el tercero es la conciencia. Vamos a ilustrarlo así. Esto es como Pinocho. ¿Se acuerdan de la historia de Pinocho? La historia de Pinocho debemos recordar que era primero que fue un muñeco de madera. Eso podríamos ilustrar que es el yin. Primero tiene un cuerpo, ¿verdad?
De ahí va a tener, llega la hada madrina y lo toca y entonces le proporciona energía vital. Y por eso se puede mover, puede hablar, puede cantar, puede hacer una película. Pero entonces, ¿qué es lo que le faltaba a Pinocho? ¿Recordamos qué era lo que le faltaba a Pinocho? Que es una muy buena ilustración de lo que son estos tres tesoros. A ver, vamos a ver qué le recordaban. ¿Qué le faltaba a Pinocho? Una conciencia, exactamente, que en la medicina tradicional china conocemos como Shen, ¿verdad? Le faltaba una conciencia. Entonces, porque de verdad podríamos decir que la película Pinocho sí, sí ilustra muy bien el tema del Shen, el tema de la conciencia, porque al final la conciencia no es algo que desde pequeños tenemos, una conciencia plena, una autoconciencia y una conciencia plena, porque al final vamos haciendo conciencia en base a lo que vemos a nuestro alrededor conforme vamos creciendo. Tenemos instintos, instintos de supervivencia, instintos para socializar, etcétera. Pero vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Tan es así que nos enseñaron a decir por favor y gracias, nos enseñaron que había modos de pedir las cosas, sino simplemente pues diríamos, dame esto. ¿Por qué? Porque lo quiero. Pero nos enseñaron que hay que tener modales o modos. Entonces se va nutriendo nuestra conciencia. Entonces, en la medicina tradicional china, la conciencia, además de lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, lo que nos enseñan nuestros padres, la sociedad, etcétera, es, es esta conexión que tenemos con la conciencia universal, o se nutre o se puede nutrir de la conciencia universal si nosotros lo permitimos. Muy bien. Entonces, si entendemos, utilizando el ejemplo de Pinocho, entendemos estos tres tesoros que tenemos en la vida. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si desde aquí vamos bien. Vamos entendiendo los tres tesoros que tenemos en la vida. Muy bien, entonces tenemos nuestro cuerpo y la capacidad de nuestro cuerpo de regenerarse, la energía o el chi y la conciencia. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, continuando con esos tres tesoros, entonces, como decíamos, Yin tiene que ver con todo lo que constituye o forma un ser humano, todas tus características físicas, todas tus capacidades físicas, todo con lo que llegaste, que además fue heredado. Como menciona aquí, es nuestro capital genético y bioquímico. O sea, ¿a qué nos referimos con capital? Pues ese es todo esta, en la medicina, cuando se traduce de la medicina tradicional china se le llama esencia, pero podríamos traducirlo así también, como un capital, como un fondo, tu fondo de reparación. ¿Sí me explico? Como cuando tienes, por ejemplo, en una bodega, en un almacén, tienes todo un fondo de reparación. Se te rompe algo, lo sustituyes. Bueno, ese fondo de reparación, este capital, es el que nos permite repararnos, restaurarnos, retrasar el proceso de envejecimiento. Tenemos, como menciona aquí, dos fuentes. Una es la que nos dieron nuestros padres, que venía de la energía o de la esencia, mejor dicho, la propia esencia de nuestros padres y que va a quedar fijada durante el parto, que además va nutriéndose durante la gestación y queda fijada durante el parto. De ahí este yin o esta esencia prenatal gobierna el desarrollo desde nuestra infancia, la pubertad, la fertilidad, la menopausia y la andropausia. De ahí depende literalmente cómo nos vamos a desarrollar. Y además determina la longevidad y resistencia que tenemos a enfermedades crónicas. Por ejemplo, en una persona un yin prenatal débil puede manifestarse como con desarrollo tardío, infertilidad, huesos frágiles, envejecimiento prematuro, etcétera, etcétera. Y esto va a ser muy importante que lo consideremos cuando estamos ya sea haciendo un autoanálisis o analizando a otra persona. A lo largo de esta capacitación vamos a ahondar mucho más en el tema de los tres tesoros para poder comprender mejor y analizar en dónde está nuestro consultante. Por ejemplo, cuando voy a atender a alguien, tengo que ver eh, si su proceso de envejecimiento, por ejemplo,
es por estrés o porque su capital genético y bioquímico es deficiente. ¿Sí me explico? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tener en cuenta este factor, porque se nos hace muy fácil decir, ay, mira, fulano de tal, ¿te acuerdas? Mira, cuando íbamos a la escuela y mira, ya dio el viejazo, hasta utilizamos estas palabras. Pero la realidad es que no sabemos muchas veces si, por ejemplo, sus padres fueron padres adolescentes, si, por ejemplo, eh, durante la gestación, su mamá o antes de su mamá tuvo alguna enfermedad, algún proceso de enfermedad que debilitó su esencia, etcétera, etcétera. Y esto va a determinar precisamente su longevidad y su capacidad de regenerarse. Por eso hay jóvenes con canas, personas muy jóvenes que tienen canas, o las famosas canas prematuras. Entonces, acuérdense que algo que nos enseña y nos ayuda a comprender mejor la medicina tradicional china es que nada es un estándar. Todo es dependiendo, es de acuerdo a la historia de la persona. Y siempre va a ser importante tener buenos historiales. Entonces, de ahí viene el yin posparto o la esencia posparto. ¿Qué es esto? Bueno, es el capital que acumulamos después de que nacemos por medio de nuestra alimentación, nuestra respiración, nuestra capacidad de descanso, y este nos permite recargar de cierta forma o resurtir nuestra bodega de suministros del yin prenatal y nos permite adaptarnos al entorno, por ejemplo, ciclos circadianos, estrés, cambios estacionales. Y entonces una dieta pobre en nutrientes más estrés crónico va a ser agotamiento del yin postnatal, acelera el envejecimiento y que nos va a producir, por ejemplo, arrugas profundas, caída del cabello, fatiga adrenal, enrojecimiento del rostro, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante cuidar estos tesoros. ¿Vamos bien? Entonces, anteriormente hubo una malinterpretación de los escritos y entonces se decía, no, ya no lo puedes sustituir, ya no lo puedes reparar. Cuando el yin prenatal, eso ya no es negociable. Entonces muchos se desilusionaban y decían, ay, pues ya no puedo nutrir mi yin. Ya si me tocó poquito, ya ni modo. Pero realmente fue una malinterpretación porque si bien es cierto que hay cosas que no van a cambiar, por ejemplo, tu constitución. Si por tu constitución, por tu yin prenatal, tú mides 1,50, 1,50 m, entonces eso difícilmente va a cambiar y ya en tu vida adulta menos. Entonces más fácil, dirían por ahí, es más fácil hacer chiquito que crecer. Pero sí puedes mantener un nivel de desarrollo saludable, lo más saludable que puedas. ¿Sí me explico? Sí debes entender que por lo tanto vas a tener ciertas tendencias, entonces tienes que cuidarte más. Igual, por ejemplo, una persona puede ser que también por ser hijos de padres adolescentes o cuando los papás ya eran de edad avanzada, perdón, sí, posiblemente tienes problemas con el metabolismo. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? A ver, creo que ya podemos abrir la cámara, creo que sí. Listo, creo que ya podemos abrir la cámara, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, aunque va a ser difícil que eh, puedas mantener siempre el peso estable, pero sí puedes tener cuidado, los cuidados necesarios, el descanso, etcétera, para ayudar a tu metabolismo lo más posible. Eso sí puedes hacer. Entonces, eso es muy importante porque podemos entender desde ahí cómo eh, el yin prenatal, si bien es cierto que esto ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes cuidarlo por medio del yin posparto e ir haciendo un capital de reserva. Muy bien, entonces nos va quedando claro el tema del yin prenatal y el yin posparto. Me dicen por favor si sí o si no.
Me dicen, por favor, si sí o si no. Sí, perfecto, muy bien, va quedando claro. Perfecto, seguimos viendo la pantalla, ¿verdad? No se ha movido. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver en la siguiente, ahora sí, entonces pasamos al siguiente. Chi o la energía de la vida. Exactamente, el yin posparto es lo que continuamos siendo hasta el día de hoy. Muy bien, eso es el yin posparto. Y el problema es que parte de lo que se hace en muchos procedimientos estéticos, lamentablemente, es querer transformar lo que eres o cómo naciste. Entonces, eso tenemos que entender que eso va a tomar muchísima energía vital y mucho yin. Para el cuerpo restaurar algo que tiene cierto orden y que de repente se lo cambiamos es mucho trabajo. Por eso, incluso muchas personas, y no nos dejarán mentir, después de un procedimiento cosmético que puede ser literalmente donde se cambia la apariencia o se hacen cambios muy agresivos en la apariencia, por eso tiene muchas repercusiones en el tema de salud. Muchas repercusiones en el tema de la salud, por ejemplo, hormonal, sobre todo, es donde se nota, donde puede ser muy evidente, porque literalmente es un cambio al cuerpo muy repentino. Sí debemos entender que no es nada más, le quito, no es como cuando no me gusta cómo viene mi libreta y entonces cambio el forro y ya. No es así de fácil. Si lo entendemos, esto es muy importante, no es nada más así. Es también el tema de, perdón, tantito, un segundito, un segundito, un segundito. Aquí, perdón, ya, listo. Es también el tema de todo el proceso que el cuerpo tiene que hacer para asimilar un cambio. Esto es otro tema. Entonces, y todo esto va a tener repercusiones en el chi y en el yin, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Acuérdense, esto no quiere decir con esto de que, ay, ya van a empezar de fanáticos y están en contra de los procedimientos quirúrgicos o los procedimientos estéticos. No, no, no. Al contrario, de hecho, se puede hasta complementar. Pero sí tenemos que estar conscientes. Por eso no todo el mundo responde igual. Debemos entender que lo que para una persona puede ser un proceso muy fácil y muy sencillo incluso de procesar, vivir, etcétera, hay personas a las que no, y por eso para muchos puede ser fatal incluso. Si entendemos esto y y también dentro de lo que haces, trabajas procedimientos estéticos, quirúrgicos, entonces, incluso, tú vas a tener la capacidad de determinar si el procedimiento es adecuado para esa persona o no. Esto es muy importante. Incluso llámese, por ejemplo, hilos tensores, Botox, etcétera. Entonces, te vas a dar cuenta la capacidad que tiene la persona de asimilarlo o no desde antes. Y entonces te evitas hasta problemas. O mejor la preparas. O mejor le dices, ay, que vamos a buscar otra opción. Necesitamos buscar otra opción porque esta no es la más adecuada para usted porque su cuerpo no lo va a resistir. Su cuerpo no tiene la capacidad de asimilarlo, como en otros casos. Pero es que mi comadre y mi prima se lo pusieron, sí, pero su comadre y su prima sí lo tienen. Usted no. Si nos explicamos, esto es súper importante. Vamos a analizar algunas preguntas. Acuérdense, volvemos a dice, también la nariz si se opera afecta. No, no, no estamos hablando de eso porque no estamos siendo fanáticos. No somos fanáticos y no decimos, si se opera la nariz se afecta, si se opera los ojos se afecta, si se opera, si hace la bichectomía le afecta. No, 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 no. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo depende de la persona. Como cada quien tiene diferente yin y diferente chi, no todos lo van a recibir igual. Hay personas que no son candidatas a un procedimiento quirúrgico. Hay personas que su proceso de rehabilitación es mucho más rápido porque tienen buena esencia, tienen buen capital. ¿Se acuerdan que decíamos el capital de reparación es bueno, pero hay otras que no? Entonces, es importante e incluso, como decíamos, no solamente aplica procedimientos quirúrgicos. Lo que vas a aprender aquí te va a servir incluso
en procedimientos, por ejemplo, cosméticos como hilos tensores, Botox, etcétera, etcétera, etcétera. Ácido hialurónico, lo que tú utilices, vas a poder determinar, decir, sí, no, aquí o cuándo, o qué tengo que hacer antes, para que entonces pueda esta persona tener los resultados que busca. Exactamente, entender cómo le puede afectar a cada persona. Que muchas veces tenemos este tema, ¿no? Que dicen, perdón, hasta mejor que firmen la hoja de consentimiento informado y que diga, que digo que eso siempre es importante, pero que donde dice que no podemos saber con exactitud cuál va a ser el resultado o cómo le puede afectar. Pero cuando entendemos temas como el yin y el chi, entonces es más fácil decir, ah, ya sé por dónde va. Ya tengo una idea y entonces sé si tomo, hablo con la persona y sabemos si tomamos el riesgo o mejor no lo tomamos. O mejor primero nutrimos o buscamos otra alternativa, ¿vale? Es parte también de lo que aprenderemos, muy importante. Bueno, entonces, eh, hablando exactamente, es como saber de un vehículo cuánto lo podemos correr. Claro, eso es importante, eso es muy importante. ¿Por qué creen que en el tema de los procedimientos estéticos y cosméticos, que aparte son eh, siguen siendo literalmente lo más vendible, lo que más se busca? ¿Por qué creen que todo el tiempo está saliendo algo nuevo? Salen nuevos aparatos, nuevas técnicas, etcétera, y se pone de moda una y ahora vas a, ahora quieres saber cómo J-Lo se ve tan joven y quieres saber cómo Lindsay Lohan se recuperó y qué le hicieron a Donatella Versace y todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque se está constantemente buscando. Y entonces el procedimiento que hace 10 años era el hit del momento, ahorita ya no, ya hay otro nuevo. Y así sucesivamente va cambiando. Entonces, el tema es que, y de todos modos vas, te lo haces con toda la esperanza de quedar súper bien, joven, rejuvenecido, etcétera, con apariencia más joven. Y te das cuenta que no fue el mismo resultado de Jennifer López, que no fue el mismo resultado de este, ¿cómo se llama? De Lindsay Lohan. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando entiendes estos principios, entonces puedes comprender qué es lo que está sucediendo. Y entonces entender qué cuidados adicionales o, como decíamos, si el procedimiento realmente es apto para ti o no, o si necesitas mejor hacer otros cambios o incluso utilizar técnicas mucho más suaves que pueden darte un mejor resultado. Y no quiere decir con esto que digamos, esta es mejor que otra. No, estamos diciendo que darnos cuenta que puede ser para ti o para esta persona en este momento. Muy bien. Entonces decíamos, bueno, en el caso del chi, decíamos, acuérdense que regresamos al ejemplo de Pinocho, entonces teníamos ya al muñequito de madera, que lo ilustramos como el yin. Ahora el chi, cuando llega a la hada madrina y literalmente le da la energía vital, con la que se mueve, con la que se habla, y efectivamente eso es lo que hace chi. Chi, como menciona, es la energía de la vida, la fuerza vital esencial que anima a todas las formas de vida del universo, como a Pinocho. El chi es invisible, silencioso, sin forma, pero está en todo. El chi o energía vital se manifiesta en todas las formas del universo. Es la fuerza dinámica que anima todo lo que existe desde el cosmos hasta el cuerpo. Genera movimiento, respiración, circulación, pensamiento, protege y transforma, defiende de enfermedades y metaboliza los alimentos, perdón. Regula y equilibra, mantiene los órganos en su lugar y calienta el cuerpo y controla los fluidos. Es la energía que mueve todo, regula todo, nos da la temperatura adecuada, hace que los órganos se mantengan en su lugar, que todo en el cuerpo se mantenga en su lugar. Pero el chi, como viaja por vías que en la medicina tradicional china conocemos como meridianos, aquí tenemos una imagen, voy a dejar de compartir ahorita y vamos a ver esta imagen. Y entonces, como el chi viaja por los meridianos, entonces vamos a anotar, perdón, aquí es donde me doy cuenta qué tan peinado o despeinada puedo estar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver cómo viaja por meridianos y entonces, en base a esto, es como si se queda parado, por ejemplo, como cuando están los carros y de repente se queda el tránsito detenido, entonces, ¿qué se puede manifestar, por ejemplo, en el rostro? O si su flujo es débil, ¿qué pasa cuando hay ese vacío o esa deficiencia de energía? Entonces, cuando
por ejemplo, está fluyendo libremente, la expresión facial se vuelve armónica, la sonrisa natural, la mirada serena. Si es débil, la piel se vuelve delgada y falta tono muscular, incluso se puede colgar porque se debilita. Y si está bloqueado, por ejemplo, las líneas de expresión se ven muy marcadas, se mantiene tensa la expresión, hay tensión incluso en la mandíbula, puede haber neuralgias, etcétera, y máscaras de tensión. Por ejemplo, hay personas que, o a lo mejor te llega a pasar que te dicen, oye, todo el tiempo estás enojado, ¿por qué siempre estás enojado? Y tú, no, no estoy enojado. No, sí, sí estás enojado. Es que siempre parece como si estuvieras enojado. Entonces se crean estas máscaras de tensión donde el ceño siempre está fruncido o hay una expresión así como de enojo, etcétera. ¿Cómo sucede esto? Bueno, generalmente el estrés emocional, incluso la alimentación inadecuada, el sedentarismo o la falta de ejercicio pueden estancar o bloquear el flujo de la energía en el cuerpo. Por eso se hizo muy popular, por ejemplo, el yoga facial. Los movimientos en el rostro ayudan a estimular el movimiento de la energía y entonces cambia la apariencia del rostro. Los masajes también pueden ayudar a estimular el flujo de la energía, pero lo que tenemos que entender es que ni el mejor masaje, perdón, ni el mejor ejercicio van a superar lo que hagamos desde el interior. Obviamente la alimentación, pero también qué pasa con el estrés emocional. Hay personas que, por ejemplo, nos llega a pasar con consultantes que le masajeas, la masajeas, le masajeas y ya, parece que ya se borró, así como si con el borrador tomaras, y regresan la semana siguiente y otra vez el ceño fruncido. ¿Por qué? Porque es la forma en que toman la vida. Entonces, otra vez vuelven a estancar el flujo de energía. ¿Nos parece lógico o no nos parece lógico? ¿Nos ha tocado o no nos ha tocado? A ver, vamos a ver. Que en cualquier procedimiento, y esto pasa en cualquier procedimiento, vuelven exactamente al mismo lugar. Por eso, de ahí viene la importancia del tercer tesoro, mejor dicho, la punta de la lanza, la punta de la pirámide, y entonces es el Shen. El Shen, como se menciona aquí, reside en el corazón y suministra la mente y el alma, y hace referencia a nuestra capacidad de pensar, distinguir, elegir nuestra conciencia. Y se manifiesta como la claridad mental, nuestra capacidad de pensar, de discernir, la presencia auténtica, la alegría, la creatividad, la intuición, el brillo vital, la energía radiante que emana de los ojos y el rostro, este brillo que no se puede sustituir con nada. Como menciona aquí, el Shen es como la luz de un faro, cuando es fuerte, guía y atrae, y cuando es débil, todo parece confuso y opaco. ¿Dónde podemos ver en el rostro reflejado la salud del Shen? Bueno, pues obviamente tenemos esta frase en general donde decimos que los ojos son las ventanas del alma. Bueno, los ojos son la mirada, es la ventana del Shen. Cuando el Shen es fuerte, se ven la mirada, los ojos vivos, húmedos y con brillo. Cuando el Shen es débil, la mirada se ve apagada, los ojos vidriosos, la mirada dispersa. El rostro muestra una apariencia armónica, relajado pero animado, sin máscaras de tensión o falsa alegría, o que quiere manifestar una falsa alegría. La coloración se va a ver en un tono uniforme, sin palidez extrema, pero tampoco sin enrojecimientos descontrolados, como ahorita podemos ver en el caso del tema del cortisol. En el tema del Shen equilibrado también, por ejemplo, en el rostro dice transparente, se vuelve transparente, refleja emociones auténticas sin máscaras. No quiere decir con esto de que nunca te enojas y siempre tienes una apariencia de muy feliz. No, no quiere decir esto, sino que las emociones son auténticas. Si estás enojado, tienes un rostro enojado, pero no se queda ahí. No se vuelve una máscara. No se queda como tu expresión permanente. Y el magnetismo, ¿por qué? Porque atrae sin esfuerzo. La belleza nace desde adentro y entonces atrae. No necesita hacer mucho para ser atrayente. El Shen bloqueado en el rostro se va a manifestar como opaco, muy importante, porque incluso puede ser estéticamente correcto, vamos a ponerlo así entre comillas, y no sentir atracción o conexión o no verse el brillo, como si fuera una estatua muy bonita, muy bien tallada, pero fría. Nos ha tocado ver estos rostros, nos ha tocado ver estos rostros donde vemos el rostro que literalmente se ve muy estéticamente muy correcto, la nariz, los labios, los ojos, las cejas súper bien delineada, todo,
pero que dices, pero como que se ve sin brillo, ¿verdad que sí pasa? Que eso es algo que ningún procedimiento cosmético te puede dar. Eso solo viene desde el espíritu. Eso solo viene desde el espíritu. Nadie te puede dar eso, hasta la mirada perdida, ¿verdad que sí? Entonces, esto es muy importante que estemos conscientes porque cuando decidimos o elegimos integrar a nuestra práctica o enfocarnos en el área de la acupuntura cosmética, entonces entendemos que vamos a trabajar desde el espíritu. ¿Por qué es esto? Bueno, hay un concepto muy importante en la filosofía taoísta, que es de donde se desprende también la medicina tradicional china, y es el rostro original. Entonces, me menciona el estado del yin, del chi y del shen se refleja en el rostro, pero vamos a ver antes, dice el yin, esencia, o como dijimos, el capital que tenemos para nuestra recuperación física, se refleja en la firmeza de la mandíbula y en el contorno, por ejemplo, la herencia ancestral. El chi o energía fluye en el brillo de los ojos y el tono de la piel, la vitalidad, y el shen resplandece, o el espíritu, en la expresión serena o caótica, de acuerdo al estado emocional en el que nos encontremos. Muy bien. Y entonces, ¿a qué se refiere el término rostro original? Este término va a ser súper, súper, súper importante. Y esta es la parte donde, literalmente de aquí, es donde se va a desprender los próximos 5 meses de capacitación, que es lo que vamos a buscar. Les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes piensan en la fuente, que como tú le llames, si le llamas Dios o diosa, en la fuente de todo, en el origen de todo, cómo lo visualizas? ¿Como algo estético, no estético, hermoso, brillante, oscuro? ¿Cómo lo visualizas tú? Y eso tiene que ser muy honestos, ¿eh? ¿Cómo lo visualizas? Ahorita que que te lo estoy describiendo, ¿cómo lo visualizaste? Mencionas comparten armonioso, en luz, luminoso, brillante, lindo, hermoso, celestial, bello, inmenso, lleno de luz. Muy bien. Luminoso. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Un ser de luz como vida, brillante, celestial. ¿Cómo lo describirías? Bonito, feo. Vamos a utilizar los términos que utilizamos cuando hablamos de algo estético. Un cuerpo donde sale todo. Hermoso, brillante. Muy bien. Vemos algo muy hermoso, ¿verdad? En general. Muy bien, armonioso, perfecto. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a entender por qué hice esta pregunta. ¿Ok? Y menciona aquí el concepto del rostro original. Cuando metal y madera, sensibilidad y esencia se unen, esto es el rostro original sin defecto. Posteriormente vamos a entender el tema de metal y madera, pero aquí lo que nos interesa ahorita es esta frase, el rostro original sin defecto. El término rostro original es uno de los más importantes del taoísmo antiguo. Describe a la persona primordial u original, la esencia o espíritu presente antes de la forma. Aparece en el Zen como verdadera naturaleza antes del ego, de los condicionamientos y defectos. Un famoso Quan, o estas preguntas reflexivas que hace el Zen, pregunta, ¿cuál era tu rostro antes de que nacieran tus padres? Y por favor te pido que esta pregunta la tomes para ti. ¿Cuál era tu rostro antes de que nacieran tus padres? ¿A qué se refiere esto? No se refiere solamente al rostro físico, sino a nuestra verdadera naturaleza. Antes, sabemos que que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Antes de que estuviéramos en esta forma, ¿cuál era nuestro rostro original? ¿Qué éramos? Entonces, como se menciona, al referirse a nuestra verdadera naturaleza, se refiere también a una vez que llegamos todas las construcciones mentales, al ego, a las etiquetas sociales, incluso al tiempo. Antes de que nacieran nuestros padres, como menciona, es algo atemporal.
lo que estaba presente antes de toda la identidad, incluso de desarrollar una idea del yo. Entonces, si entendemos este concepto, es un concepto muy profundo, si se dan cuenta. Entonces, gracias, Lucy dice, era un rostro hermoso, con una luz armoniosa y con fuerza. Exactamente. Entonces, ¿cómo te visualizas ahora a ti antes? Y esto no estamos hablando de, no voy a utilizar términos que puedan ser que puedan conflictuar a algunos compañeros o participantes. No voy a utilizar antes de esta vida encarnada, no. O sea, simplemente voy a utilizar física pura. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Antes de transformarte en lo que eres hoy, ¿qué eras? ¿Dónde estabas? A ver, ¿y cómo eras? Era una chispa divina, era parte menciona una compañía, parte de Dios, ella lo describe como parte de Dios, era en la fuente de la luz, en la fuente de la creatividad. Exacto, era parte de todo, parte del universo. Y como tal como eras. Entonces, descríbete como tal como eras. Al ser parte de esta toda eh, iluminación de este universo vasto. A ver, éter, pero ¿cómo se ve el éter, Nadia? A ver, platícame, ¿cómo nadie nos comparte éter? ¿Y cómo eras en el éter? Amorosa, energía, perfecta, dice Gaby. Qué bonita expresión. ¿Qué más? ¿Cómo te escribirías? Bonita, fea. ¿Cómo te sientes? Bonito, feo, raro, este, ¿cómo? Perfecto, hermoso, bonita, hermosa. Muy bien, muchas gracias por estas hermosas descripciones. Parte de todo y todo es luz. Te voy a preguntar otra cosa. ¿Te sientes así actualmente? Sinceramente, lo primero que salga, porque con eso podemos trabajar. Con la honestidad siempre podemos trabajar. Gracias por compartir y ser honestos. La mayoría dice no. Bueno, en una forma, hay una historia donde se dice que este monje sí existió, pero que él hacía cosas maravillosas. Él era un monje que hacía cosas maravillosas, un monje chino. El monje chino Boshi, en una forma de querer enseñar nuestra verdadera naturaleza, nuestro rostro original. En una ocasión, este monje que hacía cosas extraordinarias, que a algunos los asustaba y a otros no, a otros les impactaba, les impresionaba. Entonces, con sus propias manos se dice que arranca su propia máscara y entonces, después de salir primero un ser como medio extraño, de ahí emerge el rostro de Buda. Que Buda no es, sí, no es otra cosa que el ser consciente, el ser que está conectado con la gran conciencia universal. Esta metáfora, fíjense, aquí podemos ver la ilustración, voy a hacer, es una hermosa estatua que se puede encontrar en Japón y vean, por favor, parados sobre el loto y vean cómo se ve dentro de su rostro, dentro de la máscara, aquí ya podemos ver el rostro original. Y esto que nos ilustra, nos enseña, es una metáfora, como menciona aquí, muy visual, de quitar las capas que ocultan el rostro original, como si estuviéramos pelando literalmente una cebolla. Y la estatua, por ejemplo, el significado dice la estatua que revela un Buda. La máscara exterior es el yo social, los nombres, los roles, los miedos, lo que he ido construyendo hacia el entorno. Pero el Buda interior es el rostro original, la naturaleza consciente o búdica que todos compartimos, conectada con la gran fuente. Y obviamente, si todos nuestro origen es la gran fuente, entonces todos lo compartimos lo mismo. Todos estamos compartiendo esta misma energía, esencia, este mismo brillo, este mismo espíritu, manifestado de diferentes formas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Te gustaría conocer tu rostro original? Porque entender esto, aquí no dice que el monje Boshi agarró y se fue a hacer
una cirugía para verse más bonito. No, dice que él arrancó la máscara. Y entonces de ahí sale fabuloso, esta fabulosa expresión de su verdadero ser. Entonces, el proceso que vamos a hacer con la ayuda de la acupuntura, con la ayuda de todo el trabajo que nos va a mostrar 5 elementos, etcétera, es descubrir la verdadera naturaleza, el maravilloso y hermoso rostro original. Porque algo que nos fascina de la acupuntura cosmética es que no necesitas renunciar a quién eres. No necesitas parecer que te hicieron en serie. Se va a respetar tu verdadera belleza, tu origen, tu yin. Y con tu maravilloso yin, entonces de ahí puede brotar tu rostro original. Se va a respetar quién eres. No se va a cambiar tu esencia. ¿No les llega a pasar ahorita, por ejemplo, que abres redes sociales y ves como que, por ejemplo, muchos influencers o muchas influencers parece que los hicieron en serie? Y esto es un fenómeno en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, con las diferentes características que tenemos, por ejemplo, en cada raza, en cada zona, y lamentablemente agarramos un modelo y entonces empezamos a hacernos en serie. ¿Sí lo vemos? Entonces perdemos nuestra propia identidad porque cuando eh, nos parecemos tanto ya no sabemos quiénes somos. Es como, ¿por qué nos caía gordo a todos el uniforme de la escuela y nos encantaba el día que podías ir vestido a tu manera? Porque no nos gusta sentirnos que somos exactamente iguales. Nos gusta honrar y respetar lo únicos que somos. Y todos somos manifestación del gran origen, pero el gran origen le encanta la variedad, por eso hay rosas rojas, rosas amarillas, rosas con la punta, es amarilla con la punta rosa, rosas blancas y rosas. Y no solamente hay rosas, hay margaritas, hay orquídeas y en todos hay variedad. Hay rosas más grandes, hay rosas pequeñitas, en todo hay variedad. Entonces esto nos deja ver que a la fuente, a la gran fuente le fascina la variedad. Le fascina manifestarse en formas variables, en muchas versiones. Entonces, por eso es tan importante honrar lo únicos que somos. Bueno, ahora, ¿para qué nos van a servir entonces todo lo que vamos a aprender? Bueno, todo lo que exprese nuestro rostro por medio de líneas nos puede llevar a nuestro estado original iluminado. Líneas, manchas, acné, todo pueden ser ahora como esas migajas que utilizaron Hansel y Gretel para regresar al rostro original, a nuestra naturaleza original, a conocer o descubrir quiénes somos realmente. Entonces, Lao se decía, como vimos en auriculoterapia, quien conoce a los demás es sabio, pero quien se conoce a sí mismo es iluminado. El concepto de llegar a conocernos a nosotros mismos o nuestro rostro original es la esencia del Tao mismo o del camino mismo. Conocer nuestro rostro original nos permite seguir nuestro propósito en la vida. Nuestro rostro será nuestra guía y espejo que nos permitirá ver el cuidado que estamos dando a nuestros tres tesoros, Jing, Qi y Shen. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro análisis de líneas. Tenía que pasar algún día y vamos a empezar con las primeras líneas y las primeras partes del rostro. Indicadores del Yin Chi, pero que nos van a llevar al Shen también. ¿Por qué? Porque al final lo que decide cómo desgastamos nuestra energía o nuestros recursos es, pues somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias, lo que creemos que es necesario hacer o lo que no. Muy bien. Entonces, vamos a ver las diferentes zonas. Vamos a ver el filtrum. Vamos a dividir ahorita, por decirlo así, el rostro en dos, arriba, abajo. Y vamos a ver, por ejemplo, el filtrum, el mar de yin, y la frente, el mar de yang. Los conceptos yin y yang los vamos a estudiar más a fondo en las siguientes clases. El filtrum, esta zona, la zona entre la nariz y los labios, se considera la línea de vida del rostro. Así como en la mano tenemos una línea de vida, el filtrum en el rostro es la línea de vida. Esta área representa el centro de la existencia, el punto central entre el yin y el yang, entre el cielo y la tierra. Es el área de la creación y la procreación. De ahí el nombre de Palacio de la Inmortalidad, ya que permite la inmortalidad o nos transmite nuestra capacidad de inmortalidad por medio de tener hijos, por medio de crear
o brindándonos longevidad para disfrutar de nuestra propia iluminación o ayudando a otros a encontrar la propia. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Cómo vas a ser inmortalizado o inmortalizada? Entonces, lo largo del filtro nos permite ver esta capacidad o cuánto estamos utilizando esta capacidad que tenemos seres humanos de prolongar nuestra existencia incluso por medio del recuerdo. Que nos recuerden nuestros hijos, que nos recuerden por lo que hicimos, que nos recuerden por lo que enseñamos. Entonces, que siga nuestra historia contándose. Por eso se le llama el Palacio de la Inmortalidad. Y por otro lado tenemos el Mar de Yang, el Palacio de la Herencia. En esta área se representan nuestros talentos, habilidades, intereses y deseos heredados de nuestros ancestros. También refleja asuntos familiares sin resolver. Entre más redondeada esté la zona, está uno o más relacionado a completar karmas. Trabajos o expresiones de talento pendientes. Entre más plana sea la zona, más oportunidad tendremos de manifestar o expresar nuestro propio yin o nuestra propia esencia, hacia dónde queremos dirigir nuestra vida física. ¿Ok? Eh, ¿Cómo te das cuenta de esto? Bueno, lado derecho es el lado materno, así en el rostro, aquí en la frente vamos a encontrar el lado materno, lado paterno, lado izquierdo, y entonces lo que haces es, por ejemplo, vas tocando tu frente, puedes ir pasando tus deditos así, voy a dejar de compartir para mostrar, entonces puedes ir pasando tus deditos así, y entonces sentir si hay como bachecitos, si hay, se siente como camino empedrado, y entonces te vas a dar cuenta de qué lado es, derecho o izquierdo, y entonces ahí vas a ver eh, si hay cuestiones que de alguna manera te heredaron del lado paterno, materno y que no estás utilizando. Ejemplo, el ejemplo más claro lo podemos tener, por ejemplo, como en la película Coco, ¿no? La pasión de Miguel por ser músico, que venía de su abuelo. Entonces, este es un karma pendiente porque está el amor por la música y lo quisieron omitir por un evento negativo, por algo que les dolió mucho, y entonces este talento se queda aquí. Por ejemplo, llega a pasar que muchas veces, porque por resentimiento hacia los padres y decir no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá, empezamos a eh, negarnos a recursos que por herencia nos corresponden. Ya encontré ese justo en el medio, un pocito del lado derecho. Acuérdense que aquí van a ir aprendiendo a entender qué es. Entonces, al final de cuentas es algo pendiente. Al final de cuentas es algo pendiente y entonces si es del lado derecho es relacionado con la familia materna y si es del lado izquierdo con el lado paterno, la familia paterna. Y entonces es cuestión de identificar cuáles son estas herencias y vamos a ir aprendiendo más y más y se van a ir descubriendo más cosas en el rostro, pero ir identificando de dónde vienen. Siempre de mi lado derecho, dice Patti. Y bueno, si ustedes ya habían, por ejemplo, analizado o han tomado constelaciones familiares o ya trabajan cuestiones de medicina tradicional china o descodificación, entonces dice, sí, siempre es de este lado, siempre sigo trabajando en cosas maternas o sigo trabajando en cosas paternas, etcétera, etcétera. Pero aquí viene algo importante. El mar de la herencia es un regalo que tienes. Son habilidades que no estás utilizando. Son habilidades que no estás usando, no estás aprovechando. Es una herencia a la que te estás negando por negar aspectos paternos o maternos que no quieres repetir. Pero tenemos que entender que, si bien es cierto, podemos ser conciencia y decir no quiero repetir este patrón negativo de mi papá o mi mamá, pero hay cosas muy, muy buenas que podrían servirnos en nuestra vida. Ay, no, mi papá no tenía nada bueno, te aseguro que sí. Todos tienen algo bueno. Y cuando me refiero a algo bueno, no quiero decir que sea buena persona a lo mejor, pero sí por lo menos, siempre les ponemos el ejemplo, a lo mejor tenía bonita letra. Y a lo mejor te hace falta porque todo el mundo te dice que por qué escribes tan feo. O a veces ni tú te entiendes cuando vuelves a leer lo que escribes. Bueno, si él tenía bonita letra, ese potencial vive en ti, ¿por qué no lo usas? ¿Qué tal si tu papá o tu mamá eran buenos oradores? Y a ti te cuesta trabajo hablar en público, ¿por qué no tomas ese recurso? Ese recurso vive en ti. Es una herencia.
Es como, imagínate que te hablan y te dicen que papá o mamá, que no quisiste saber nada de ellos, te, te heredaron $1,000,000 y tú por orgullo, y ahorita tienes un montón de problemas, no lo quieres tomar. Entonces, estos recursos muchas veces, o estas cuestiones pendientes, por cuestiones de orgullo, por cuestiones de, pues incluso como mencionan, un poquito de ego, de decir, no, es que me llora, yo no quiero nada de esa persona, etcétera, nos negamos a recibirlas. Entonces, es nuestra herencia. Debemos recordar que nos guste o no, la herencia familiar o la historia de papá y mamá también viven en nosotros. Somos el fruto de. Entonces, negarlo es negarnos a nosotros mismos. Por eso es tan importante. Fíjense cómo hasta en eso nos está explicando de no dejes cosas pendientes, no niegues tus talentos, no te cierres, porque entonces podrías negarte a ti mismo recursos que sí necesitas. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? Perdón, voy a hacer una pausa de 10 segundos. Listo. Entonces, ¿vamos bien? ¿Preguntas? ¿No vamos con preguntas? ¿Todo bien? Entonces dijimos lado derecho materno, lado izquierdo paterno. ¿Ok? Aquí se ve la foto, aquí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo. Muy bien. Y estamos bien también en perfectos. Muy bien. Protuberancias cuentan. En el cuerpo es al revés y tiene su razón de ser. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Y en algunas lecturas también se puede utilizar al revés. Pero aquí vamos siguiendo, los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Características yin o yang. Masculinas, femeninas. Muy bien. Ya vimos la primera parte. El mar de la herencia, el mar de la inmortalidad. O el palacio de la, perdón, el palacio de la herencia, el palacio de la inmortalidad. Ahora vamos a leer las líneas. Vamos a comenzar con las horizontales. Entonces vamos a ver, primero que nada, la línea que tiene que ver con la alimentación que está aquí en el entrecejo, pero no la línea vertical. Vamos a ver la línea horizontal. Entonces, bajando la ceja o en la zona del entrecejo, entre el entrecejo y la nariz se forma una línea horizontal. Esta se le llama, o esta línea tiene que ver con la alimentación, la forma en que nutrimos el yin. Menciona, esta línea indica si estamos comiendo apropiadamente de modo que se genere chi o energía para nuestro cuerpo. También es indicador de variables o inconsistencias en los niveles de glucosa en la sangre. Entre más grande sea la línea o más líneas aparezcan, es mayor la necesidad del cuerpo de nutrirse del chi obtenido de la alimentación para potencializar el yin. De hecho, en esa zona también se reflejan, como decíamos, los problemas de glucosa, como vamos a ver, o los desórdenes en los niveles de glucosa, como vamos a ver más adelante. Comer apropiadamente, aquí viene la parte donde también implica el Shen. Comer apropiadamente implica no solo la buena calidad de los alimentos y la cantidad adecuada, asimismo implica el disfrute de comer, ya que de otra forma la energía de los alimentos no será transformada. En sí, el placer, el gozo y el disfrute de una buena comida que realmente sea deseada es lo que hace que el cuerpo transforme este combustible en un supercombustible. El acto de alimentarse debe ser una actividad nutritiva para el cuerpo, la energía vital y el espíritu. Este aspecto también abarca la calidad de nutrición que le damos a nuestra mente y que al mismo tiempo dará vitalidad a nuestro cuerpo. En esta zona van a notar también, eh, posteriormente vamos a ver en las siguientes mapas de reflexología facial, que esta zona también incluso tiene que ver con el líbido, el deseo sexual. Pero al final de cuentas es algo muy similar, el placer y el gozo y el disfrute. Entonces, ¿qué tanto disfrutamos, por ejemplo, comer rico, disfrutar la comida?
comer sin culpa, nutrirnos sin culpa. Entonces, si tú ves líneas en esta zona, puede ser o que no estás nutriéndote adecuadamente o que estás comiendo posiblemente con mucha culpa o no estás disfrutando de lo que comes, del acto de comer, pero también tiene connotaciones en el tema de la sexualidad, para que lo tomes en cuenta. Si gustas, ve haciendo anotaciones. Recordemos que esta guía a nuestros compañeros que ya están registrados en esta capacitación se les va a enviar. Entonces, muy importante, ¿vale? Como decíamos, vamos a ahondar más en estas líneas, cuando son muchas líneas, en esta zona, pero ahorita para comenzar, ya nos dimos cuenta o ya tenemos claro que esta línea me indica que de alguna manera no me estoy nutriendo adecuadamente. Muy bien. Vamos a la siguiente línea, la línea de la respiración. ¿Y dónde está? Precisamente la zona del filtrum, entre la nariz y los labios. Entonces, respiración. Esta línea representa el puente entre el cielo y la tierra, que es donde obtenemos el chi celestial. Al respirar apropiadamente, esta energía entra en nuestro cuerpo, expandiendo nuestros pulmones y oxigenando la sangre. Una línea en esta área es indicador de que estamos abusando de nuestra energía y el cuerpo está buscando compensar las pérdidas por medio del aliento o respiración. Es importante cuidar la calidad de nuestras respiraciones y la calidad del aire que respiramos. El estrés, por ejemplo, acorta nuestra capacidad de respiración profunda, que nos puede ayudar a cantar, relajarnos, para ayudarnos a recuperar nuestra capacidad de respirar, además de hacer ejercicios adecuados, el yoga, la respiración meditativa también pueden ser de gran ayuda. A nivel espiritual también, por ejemplo, tú dices, no, pero yo sí hago yoga, respiro, hago respiraciones profundas, medito, porque aún así no desaparece o sigue manifestándose esa línea horizontal. Bueno, a nivel espiritual nos habla también de la necesidad de expandir nuestra conciencia respirando el chi cósmico de la libertad del ser. Si hay una o varias líneas en esta zona, el mensaje importante es de liberarte a ti mismo de creencias o convenciones sociales que te alejan de tu ser verdadero o tu auténtica naturaleza. Solo cuando estamos cómodos y felices con nosotros mismos nos convertimos en nuestro más auténtico ser, revelamos nuestro rostro original y la energía de vida fluye en y a través de nosotros. Entonces, aquí es importante porque el primer acto que hacemos o que cualquier persona hace cuando después de una situación siente que ya es libre, entonces es, "Ah, ya, respiré". Entonces, aquí nos tenemos que poner a reflexionar. Acuérdense, cada línea es un indicador y necesitamos reflexionar si por estrés o porque estamos haciendo un trabajo que ya nos consumió demasiado tiempo o la forma en que lo estamos haciendo, nos estamos sintiendo prisioneros y por lo tanto no estamos respirando constantemente, como debería de ser, en ese sentido de libertad, de, ay, soy libre, puedo respirar tranquilamente, puedo respirar libremente. ¿Sí lo vemos? ¿Nos suena lógico? ¿No nos suena lógico? Y entonces, al no hacerlo, sale este indicador. O nuestro rostro nos muestra un indicador de necesitas respirar. Lo ideal sería no tenerlas, bueno, no existe, no podemos decir como que existe el ideal, pero recuerda que son indicadores. Es como, podemos decir que es como las alarmas del auto. Por ejemplo, el que te dice que tienes que llevarlo a chequeo. Si se activan es por algo. Entonces, el rostro original no necesita este tipo de líneas porque cuando estamos viviendo nuestra naturaleza, entonces se van a manifestar la naturaleza de nuestro rostro, como es. Pero es como cuando aparece una línea de expresión, cuando una expresión es continua, cuando una emoción se queda contenida y la tengo todo el tiempo hasta reflejada en el rostro. Entonces esto es igual, esto es un acto de no respiro. Esto es un acto o es una manifestación de no estoy respirando adecuadamente. Entonces, esos indicadores, si los tenemos, trabajamos en esto de respirar profundo y entonces solitos pueden desaparecer.
Y esto es real. Solitos pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque el rostro y todo el cuerpo están conectados. Como decíamos, tú haz todo el día esto, todo el día esto, todo el día esto, todo el día esto, o pones esa cara enojada y se va a quedar todo el tiempo. Todo el tiempo se va a quedar hasta que ya no lo puedas mover. O como el ejemplo de que estábamos hablando ayer, por ejemplo, o no, fue ayer, no, fue en otra clase, perdón. En una clase poníamos el ejemplo de una maestra, por ejemplo, o hay ciertas personas que nada más de verle la cara ya sospechas a qué se dedican. No, pues ha de ser maestra o ha de ser abogada. ¿Por qué? Porque siempre se ve como muy seria y muy como con medio enojada. Entonces tenemos la idea de que una maestra, un maestro o un abogado o una abogada siempre tiene una expresión como dura y enojada. Entonces, esto es algo muy similar. Empiezan a aparecer estas señales. La primera, como vimos, diciendo no nos estamos alimentando correctamente, o a lo mejor estamos comiendo incluso muy rápido, y el cuerpo necesita también su tiempo para asimilar. O, en este caso, como decíamos, o siempre respiro corto, porque siempre estoy corriendo, siempre estoy estresado o estresada, o estoy en una situación que en este momento me siento prisionero o prisionera y no respiro con libertad. Claro, gracias, Eva. Y si hace poco me di cuenta de que mi respiración es superficial por estrés, claro. Entonces, esta línea se va haciendo más común por estrés, sobre todo. Muy bien. No te preocupes, Mari, lo que no te vaya quedando claro, como no me puedo ir regresando, necesitamos, lo vamos a avanzar en las siguientes clases, no te preocupes, ¿ok? Entonces, muy importante. De todos modos, acuérdense, quienes están en clase van a recibir su guía para que lo vuelvan a ver. Ahí se ve claramente la imagen, lado derecho, lado izquierdo, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Acuérdense, esto es muy importante. Aquí viene una línea súper, súper importante. La línea 3, de verdad, esta tercera línea horizontal se me hace muy importante en lo personal. Muy bien. Líneas horizontales, ahora vamos por la línea 3, cambios en estilo de vida. Esta línea, la línea, por ejemplo, en la barbilla, pero horizontal, manifiesta la necesidad de hacer cambios de un estilo de vida excesivo yang a una vida más yin. Esta zona, ¿qué quiere decir yang? Yang representa el fuego y yin representa el agua. Entonces quiere decir de una vida muy, de mucho movimiento, estrés, intensa, a una vida más tranquila. Esta zona representa la etapa de los 60 años porque vamos a ver las edades en el rostro, como todas las edades se manifiestan en el rostro. Entonces, en esta, en esta etapa, que aquí justo se representan, están los 60 años, los 60, la vida nos muestra que ya es necesario hacer una especie de retiro, un cambio de actividades, llevar una vida más tranquila sin dejar de estar activo. Si esta línea aparece, por ejemplo, en niños, porque si hay niños que la pueden tener, o les puede salir, se puede manifestar esta línea, o en gente de menor edad, nos deja ver que su actividad es excesiva, están siendo sobretrabajados, lo que dejará su energía vital exhausta. Por ejemplo, ahorita los niños que se meten como a 20.000 clases, todo el día están en la escuela, etcétera, entonces se está agotando su energía vital. A nivel espiritual, esta línea indica que estamos realizando actividades que no reflejan lo que realmente somos o nuestro verdadero propósito de vida, o que hacemos las cosas porque se nos requiere que hagamos o nos sentimos obligados a hacerlas. Cuando realizamos actividades de forma obligada, estamos consumiendo mucho de nuestra energía vital que no puede ser recuperada por medio del espíritu. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando haces algo que te encanta a cuando haces algo que no te gusta. ¿Cuándo te sientes mucho más cansado o cansada? ¿Cuándo se te va el tiempo lento? ¿Cuando haces algo que te gusta o cuando haces algo que no te gusta? A lo mejor haces algo que te encanta y te requiere mucho más esfuerzo, pero lo sientes realmente cuando te encanta lo que estás haciendo. A ver, vamos a ver. ¿Verdad que no? Ni lo sientes, ni se te pasa. O sea, la verdad se pasa el tiempo y dices, ¿a poco ya se acabó? Me encantó, es que de verdad no, y no te sientes cansado. No, es que lo disfruto tanto que no me canso. Porque el espíritu que tenemos, o sea, estas ganas que tenemos nutre nuestra propia energía vital, entonces no lo sentimos.
Pero cuando haces algo, por muy pequeño que sea, que en realidad no te gusta o hasta te molesta, entonces te sientes muy cansado, es muy pesado y consumes más energía vital. El espíritu no está nutriendo la energía vital, estás utilizando de tu propia energía, estás abusando de tu cuerpo. Ahorita estamos hablando de exactamente la 3. Ahorita estamos hablando de la 3. Acuérdense, están marcadas en azulito las líneas horizontales y ahorita vamos con la 3. Aquí está indicado, aquí está indicado. Entonces, para llevar un estilo de vida que cuide nuestro nuestro yin y nuestro chi, perdón, es importante reducir el esfuerzo innecesario, descansar frecuentemente y realizar de forma placentera nuestras actividades cotidianas. No hacer actividades por obligación, no hacer actividades más allá de lo que realmente podemos hacer. No meternos en compromisos por simplemente decir, ay, pues es que yo estoy aquí. Aquí, por ejemplo, como es la etapa de los 60 y sí podemos verla en personas mayores de 60 que andan a los 50, 60 años, esta línea. A veces parece como si se hubiera partido la barbilla, pero en realidad es la línea, es esta línea aquí. Entonces, muchas veces, cuando llegan a los 50, 60 años y los hijos tienen sus propios hijos, a cierta edad, como los papás están retirados o ya no tienen hijos en casa, dicen, ay, cuídame a los bebés. Cuídame a los niños. Es que tú de todo modo no haces nada. Tú como vas a estar aquí, cuídame a los niños. Entonces, eso es un abuso de nuestra energía. Uno puede decir, ay, me encantan mis nietos, claro. O sea, yo creo que a todos, en general, la mayoría de los abuelos aman a sus nietos, pero el ser obligados a cuidarlos todo el tiempo, eso desgasta mucho a las personas. Eso desgasta muchísimo, muchísimo a las personas. Y les podemos decir que la verdad, lamentablemente, en muchos consultorios de todo tipo, está lleno de adultos de 50, 60 años que deberían estar descansando ya o disfrutando porque ya cumplieron con responsabilidades y ahora están cuidando nietos. Entonces no es lo mismo acordar y ciertos días y que el que lo hace con gusto y hasta sabe que aparte ese día para estar por su nieto, pasar por la escuela y todo, a cuando ya literalmente los hacemos los cuidadores de los nietos. Fíjense, menciona Sandrita, nos comparte. Yo tengo un conocido que tiene 17 años y solo dibuja, va a la escuela, toca la guitarra y videojuegos y dice que solo vivirá hasta los 20 años y tiene muy marcada esa línea. Fíjense nada más. Está muy interesante. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Entonces, ahora, como menciona aquí, no solamente estamos hablando de actividades. A ver, la parte si nuestra vida es pesada. Si la vida o el entorno familiar hace la vida pesada, entonces eso consume mucha energía. Por eso tenemos a estas personas que cuando están en un ambiente familiar se ven, eh, se ve el envejecimiento prematuro, se ven demacradas, envejecidas, y cuando salen, se mudan o se separan, por ejemplo, en un matrimonio, etcétera, y salen de ese ambiente, ¿qué les pasa automáticamente? Se rejuvenecen, exactamente, se rejuvenecen. Muy bien. Perdón, tengo una pregunta. No, sí se ve la diapositiva completa. En tu dispositivo, perdón, para quien me comentó, no se ve la diapositiva completa, pero estoy viendo diferentes dispositivos y sí se ve la diapositiva completa. ¿Verdad que sí? Sí se ve, pues sí se ve completa. Por favor, ajusta tu dispositivo o hay que cambiar de dispositivo para ver la imagen completa. Muy bien. Entonces, exactamente. Eso podría indicar que una persona podría vivir poco tiempo. Lamentablemente sí, y voy a explicarlo por qué. Porque está abusando de su energía y la energía se consume. Por eso menciona, acuérdense que es como, es el yin. Estamos hablando de indicadores, es la forma en que por medio del chi nutrimos el yin. Por medio de cómo usamos nuestra energía estamos nutriendo nuestro cuerpo. Y si agotamos al cuerpo por alguna razón, entonces ya no hay más. Mientras el cuerpo funcione, puedes recargar la energía. Puedes cambiar tu forma de pensar. Pero si colapsa el cuerpo, las buenas intenciones no bastan. Necesitamos como cultura, o sea, ya como a nivel cultural, darle más importancia al cuerpo, cuidarlo. Necesitamos realmente, es urgente que le demos más importancia al cuerpo, a darle su tiempo de descanso. Lamentablemente se le da importancia al cuerpo a lo que se ve.
a la apariencia. Y en esta capacitación vamos a darle importancia no solamente a la apariencia. La apariencia nos va a servir para ver en qué le estamos fallando al cuerpo. Estos indicadores nos dejan ver qué le está faltando, por qué le estamos fallando al cuerpo. ¿Ok? Muy importante. ¿Vamos bien o no? Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer, Nadia? Nadia nos comparte, mi hijo tiene marcada esa línea muy profunda y tiene 26 años. Necesita descansar, necesita bajar su ritmo. Entonces, lo que puedes hacer es decírselo. Porque aquí viene algo importante, debemos recordar, las líneas aparecen y desaparecen. No se tiene que quedar así, no es una condena. Nada es una condena. Mañana nos toca la clase de alquimia ancestral, donde vamos a hablar también, de entre muchas cosas, vamos a hablar del I Ching. Y lamentablemente les quiero platicar una historia. Y esto va a pasar lo mismo en el rostro. Les quiero platicar, no, la historia de la historia de la humanidad, un poquito. Eh, en la humanidad siempre ha habido esta necesidad de saber qué va a pasar con nuestra vida. Entonces, en todas las culturas se han desarrollado métodos para leer el futuro. ¿Verdad que sí? Díganme una cultura donde no exista el arte de leer el futuro. ¿Conocen ustedes alguna? Una cultura donde definitivamente ahí no hay nada que tenga que ver con el futuro. No. Los seres humanos estamos muy interesados en el futuro, ¿no? Nos interesa mucho saber si nos vamos a morir, si no nos vamos a morir, si nos vamos a encontrar a la persona ideal, si no, nos encanta. Nos encanta que nos digan para sentir que vamos por buen camino o no. Mm, ¿O qué va a pasar? Queremos dar pasos seguros. Entonces, el tema es este. Tu rostro, tu mismo cuerpo, lo platicamos ayer en la clase de ayer con la oreja, es, es tu indicador, es una lectura. Por eso es posible leer, cuando algo tiene contacto contigo o se conecta con tu energía, permite leer de acuerdo a cómo estás el día de hoy, hacia dónde vas. Pero no quiere decir que es un absoluto. El error de muchos practicantes o personas que tienen la facilidad de leer tarot, de leer rostro, mano, etcétera, es el que se les olvide decirle a su consultante o a la persona que los está consultando que esto es solamente la posibilidad que se está abriendo de acuerdo a cómo están caminando hasta el día de hoy. Si cambian el rumbo o toman otra elección, en ese momento se abren otras posibilidades, porque la vida no es un absoluto. Entonces, estas líneas está pasando exactamente lo mismo. Se están marcando como indicadores de lo que está sucediendo el día de hoy. Cambias el rumbo, desaparecen. Muy importante. Tómenlo en cuenta, no es algo absoluto. Entonces, el problema de los seres humanos es que como nos cerramos, entonces dice, no, es que a mí me dijeron que yo tenía que, yo iba a conocer a una persona alta, de cabello oscuro, y entonces esa persona iba a ser mi futuro. Entonces, si te llega alguien más bajito y con cabello rubio que te quiere, te ama y que tú también tienes sentimientos por esa persona, te niegas a estar con esa persona. Porque a ti te dijeron que tenía que ser alta y con cabello oscuro. Bueno, eso era hasta el momento, pero si en ese momento te cambiaste de lugar, te decidiste mudar, hiciste otra cosa, entonces abriste nuevas posibilidades. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Si ahorita se me está marcando que si sigo así, literalmente puedo tener una muerte prematura, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Hundirme? No, deprimirme tampoco. Digo, si eso lo solucionara, pues entonces hay que seguir por ahí, pero no lo va a solucionar, definitivamente. Entonces, tomo este mapa, esta guía, y entonces digo, ok, cambio mi rumbo. Recientemente platicando con, perdón, con una excelente practicante y médico en la medicina tradicional china, que pues estaba tomando cierto rumbo en su vida y que
pidió también su propia consulta porque es importante que nos acostumbremos a consultarnos unos a otros. Y entonces, cuando estábamos analizando, dice, bueno, entonces, ¿me debo preocuparme? Perdón. Nos dice, debo preocuparme y le digo, bueno, sí, o le dijimos, bueno, si eso te va a ayudar a mejorar y eso va a alargar tu vida y te va a hacer sentir mejor, pues bueno, si quieres, preocúpate. Dice, no, pues no, no va a pasar así, entonces no lo hagas. Ocúpate. Ya aquí estás viéndolo cómo estás ahorita, hacia dónde vas, qué vas a hacer. Entonces es esto, ¿qué vas a hacer? Y eh, cuando la lección se aprende, como dice literalmente, se me fue ahorita el nombre de esta maravillosa maestra que se le considera también madre de la tanatología, dice que cuando o bueno, alguien muy importante de la tanatología, cuando la lección se aprende, el dolor desaparece. Entonces, cuando entiendo, cuando cambio el rumbo, entonces la señal desaparece. Elizabeth Kubler-Ross se llama, ya me acordé, ¿ok? Entonces, por favor, les pido que no me pidan cosas, que interrumpan la clase, todo eso pueden mandarlo por teléfono, por favor. Me están haciendo preguntas de otros temas y nos salimos de la clase. Por favor, acuérdense que la clase no nada más lo toman una persona o dos, o no es nada más la estoy tomando yo, la están tomando muchos compañeros, entonces rompemos el hilo de toda la clase, ¿ok? Pero esto ilustra muy bien lo que llega a pasar con todos. Todos nos concentramos demasiado en un solo punto, en lo que tengo en la cabeza, en lo que estoy pensando en este momento, en lo que se me ocurre en este momento. No, no, no. Tengo que concentrarme, tengo que entender que formo parte de algo mucho más grande. Entonces, por eso las personas, cuando a alguien se le detecta una enfermedad, se concentra tanto en la enfermedad que se dirige directo y sin escalas hacia ella, a complicarla más. Ya me dijeron que voy a morir, que va a pasar esto, que va a pasar el otro, y ¡fum! Se dejan ir. Entonces, en lugar de buscar hacer cosas diferentes. Muy importante. Algo vital en el estudio de la medicina tradicional china, en cualquiera de las áreas que estés trabajando y en el estudio de todas las medicinas tradicionales, y yo creo que en el estudio de la medicina moderna también es vital, es abre más la mente, abre más la mente, abre más la mente, hazlo más amplio, más amplio, más amplio, desenfócate de un solo punto y ve todo el bosque. Y entonces vas a encontrar mejores respuestas, ¿ok? Muy, muy importante. Entonces, bueno, vamos bien. Hasta aquí terminamos con las líneas eh, indicadoras que están horizontales y ahora vamos a las verticales. Vamos a las verticales. Muy bien. Entonces, en estas líneas verticales vamos a encontrar, como dice, bloqueos en el flujo de energía. ¿Por qué? Porque claramente se pueden ver como, literalmente como algo que pum, pum, corta. Estas líneas aparecen cuando cedemos nuestro poder personal o estamos utilizando más energía para los demás y descuidando nuestro propio camino. Entonces, ojo, importantísimo. Las horizontales me hablan mucho de cómo me nutro, cómo descanso. ¿Sí se dieron cuenta? El trabajo que le doy yo, lo que hago yo para cuidarme. Cómo respiro, cómo respiro, cómo me alimento, cómo respiro y qué tanto descanso, qué tanto cuido y cambio mi estilo de vida hacia una vida más tranquila. Mientras que las verticales me dejan ver qué tanto estoy utilizando mi energía y la reparto hacia los demás, descuidando mi propio camino. Entonces empezamos, perdón, con la línea media, el Palacio de la Herencia. Esta línea suele presentarse en personas cuya herencia genética no está bien integrada, personalidad o talentos. En mucho, personalidad o talento, perdón, dice bien integrada, de modo que se les dificulta integrar diferentes aspectos de su personalidad o talentos. En muchos casos aparece esta línea en personas que solo muestran cierto aspecto de su personalidad por considerarla socialmente aceptable o limitan la expresión del resto de sus talentos y habilidades. Esto llega a generar líneas de amores perdidos, o sea, una línea que además sale de aquí de los ojos y atraviesa el rostro prácticamente, como si fuera una lágrima enorme, al dejar partes de ti mismo ocultas o enterradas.
La supresión de energía terminará ocasionando deficiencia de yin. Es por esta razón que es común que en muchos casos donde la persona se manifiesta muy enferma, encuentra su alivio al realizar la actividad que siempre quiso hacer. Entonces, cuando abre una línea en el centro, puede ser línea o puede ser un surco literalmente, como si hubieran partido la frente, se ve como un surco en esa zona. Entonces, en ese Palacio de la Herencia, nos estamos dando cuenta que no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer, que nos estamos limitando. ¿Es la misma imagen? No se cambió. ¿Es la misma imagen? Aquí está. A ver. ¿Sí está bien? Bueno, ¿es ahora que les comentaba que luego se pierde el hilo? Ya lo perdí, por ejemplo, ahorita. Muy bien, bueno, vamos a tratar de estar concentrados. Acuérdense, si se desconcentra uno porque me volteé y de repente veo prácticamente sí se ven las mismas imágenes, pero hay que leer el texto. Entonces, no se preocupen, es parte de, hasta para ser estudiante, hay que aprender a ser estudiante. Y no es ofensa, es porque estamos muy acostumbrados a distraernos con facilidad. Entonces, vamos a aprender a concentrarnos también, muy importante. Bueno, entonces decíamos, hablando del Palacio de la Herencia, se puede ver la línea o se puede hacer un surco en el centro. Hay personas que se han dado cuenta que tienen como un hundimiento o a veces no se ve a simple vista, pero cuando hacen alguna expresión, se ríen o algo, se puede ver literalmente ese surco en el centro. Entonces, aquí es importante porque quiere decir que nuestra herencia, los tesoros que podríamos aprovechar en nuestra vida, lo que quisiera aprender, mis talentos, mi personalidad, no lo estoy dejando florecer. Porque como menciona, puede ser porque a lo mejor no es socialmente aceptable, porque tengo que cuidar a mi mamá, mi papá, entonces no puedo hacer, pero me gustaría hacer esto, o porque me casé, o porque tengo hijos. Y entonces empiezan a limitarse y de ahí viene, como menciona, otra línea que se llama Amores Perdidos, que no necesariamente se refiere a lo que le pasó a la señora del muelle de San Blas, que se fue el novio y nunca más regresó. No se trata de eso. O Penélope, ¿no? Que se quedó esperando en la central de autobuses, ¿no? Bueno, la central del tren, perdón. En la estación del tren esperando que llegara su amor perdido. No se trata de eso. Se trata de todos esos amores, esas intenciones, eso que querías aprender a hacer con tu propia vida, esas pasiones, esa pasión que tenías por algo y que has dejado pasar. Entonces, se va a marcar en el rostro indicándote que necesitas realizarlo. Por eso, como menciona aquí, hay muchas situaciones donde la persona se enferma y entonces cuando ya le dan un diagnóstico, por ejemplo, ya está prácticamente desahuciado y le dicen, bueno, ya te queda poco tiempo de vida, ¿qué quieres hacer? Y dice, no, pues quiero viajar por el mundo. ¿Y qué pasa cuando realiza ese sueño de viajar por el mundo? ¿Qué pasa milagrosamente? Podría manifestarse como una cicatriz, incluso sí, sí, Eva, sí se pueden manifestar como cicatrices. Se sana, se mejora, sí es cierto. Muchas personas, literalmente, como decíamos, no es la regla general, lamentablemente a veces malentendemos las cosas, malinterpretamos y vemos una persona, por ejemplo, con cáncer y decimos, no, 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 hazle como fulano, dejó el tratamiento, se fue a viajar y se curó. Bueno, pero ese era su caso. No todos es lo mismo. Entonces, una persona que en realidad su vida se estaba extinguiendo porque en realidad no estaba viviendo y lo que su ser quería era vivir, disfrutar, entonces cuando sale, viaja, mejora. Pero son, como decíamos, diferentes casos, diferentes circunstancias, nada es un absoluto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muy importante, chequen cómo está el Palacio de la Herencia. Una de mis favoritas, personalmente, y una muy común, la espada suspendida. ¿Cuál es la espada suspendida? Pues justo la línea, la famosa línea del entrecejo, esta, número 2. Línea del entrecejo, la espada suspendida. Esta línea refleja un distanciamiento con nuestra propia energía yang o nuestra propia naturaleza fuego, asertiva.
Esta línea se puede observar en padres, por ejemplo, o en varones que solo tuvieron hijas, o en personas distanciadas de su padre o hijos varones. También puede observarse en personas muy pasivas que no liberan el potencial de la energía del hígado. ¿Al hígado con qué emoción lo relacionamos? Pues con la ira, ¿no? Yo creo que prácticamente todos tenemos, eh, aunque no estudiemos medicina tradicional china, pero sabemos que la ira está relacionada con el hígado. Pero no quiere decir que la ira sea mala. Entonces, cuando no liberamos el potencial de energía del hígado, tanto en actividades físicas como como en el manejo emocional, entonces es como si tuviéramos una espada y la tuviéramos nada más ahí colgada y entonces llega el peligro, llega el momento de utilizarla y no, nada más está ahí de adorno. Por eso como menciona, la espada está suspendida, porque en algún punto o aspecto de nuestra vida, nuestra energía, nuestra capacidad de pelear, de luchar, de defendernos incluso, no la estamos utilizando. De marcar límites, por ejemplo, de ser asertivos. Esta zona en la reflexología facial es la zona refleja de la energía del hígado, así exactamente este triángulo, el entrecejo. Estas líneas reflejarán represión en la ira, la creatividad, incluso la humanidad o benevolencia, nuestra capacidad de poner límites. Entonces, y cuando hay dos líneas, entonces, ¿qué será? Imagínate, si no hay una, hay dos. ¿Qué nos está diciendo la vida? Hay quien tiene hasta más de dos. ¿Qué nos está diciendo la vida? Es distinta a la que va a la ceja, sí. Porque esas son en el entrecejo y hay otra aquí. La que está cerquita a la ceja es distinta. Acuérdense, la espada suspendida está exactamente en la zona de el entrecejo. ¿Ok? Que el hígado está colapsado, no necesariamente físicamente el hígado tiene que estar colapsado, sí va a colapsar. En algún momento se va a dañar el hígado o se va a reflejar en la vesícula biliar, pero en primera instancia, en primera instancia, ¿qué sería? ¿Qué sería entonces? En primera instancia, ¿qué me está reflejando? ¿Qué está diciendo de mí? Enojo contenido, ¿qué más? Mucho enojo, ¿qué más? Ira contenida. Entonces, cuál sería la receta? ¿Qué harías con una persona, por ejemplo, te llega una persona y te dice, quiero que me quite esta línea de aquí, de verdad ya estoy cansada de esta línea, siempre me vuelve a salir y me he puesto de todo y me vuelve a salir? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías con ella? Exactamente, que tiene que poner límites, tiene que usar esa espada, tiene que agarrar esa espada y entonces delinear su reino, pelear por su reino. Cuando tengan oportunidad, dense la oportunidad de leer un poquito del arte de la guerra. Eh, el arte de la guerra es un libro, el arte de la guerra es basado en la filosofía del Wu Wei, el hacer sin hacer. Entonces, pero si bien es cierto que no buscamos la guerra, pero tampoco vamos a estar, eh, pero siempre vamos a estar listos para ella. No la buscamos, pero sí tenemos que estar listos para la guerra, porque la guerra llega a ser necesaria. Y tenemos que entender que necesitamos también, va a haber situaciones en las que necesitamos pelear por nuestro propio reino, nuestra propia vida. Tu vida es tu reino. Por favor, les pido que se pongan a pensar un instante y piensen físicamente en personas que ustedes conocen, ya sea ustedes mismos o alguien más, que tiene esta línea muy marcada y describan con una o dos palabras su personalidad. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se describirían en la parte de manifestar el enojo? Sumisa, gracias, Gloria. Reprimido, frustrado, enojón, sin metas. Alguien que grita mucho, ¿verdad? Le falta recursos y grita mucho, exacto. Personas que esconden sus emociones, explosivas. ¿Por qué se vuelven explosivas? Porque reprimen, reprimen, reprimen y después nada más explotan
y después vuelven al mismo lugar. Generalmente las personas que son explosivas, que son gritonas, eh, se enojan, son, ya dirán por ahí, llamaradas de petate, ¿verdad? Se enojan, manifiestan su enojo, hacen este incendio y regresan exactamente al mismo lugar. Realmente no hay un cambio real. Claro, exactamente. Muchas gracias. Entonces, ¿nos suena o no nos suena? Si vemos cómo va coincidiendo. Incluso mencionaron casos hasta de hepatitis. Muy bien. Personas que no querían hacer más grande el problema, etcétera. Así que dicen, ay, no, es que yo mejor no quiero hacer más grande los problemas. Y entonces se aguantan, se aguantan, se aguantan y dejan esa espada suspendida. Tenemos que entender que todo lo que existe en nuestro ser, voy a regresar tantito. Bueno, no voy a regresar porque son muchas diapositivas, pero ¿se acuerdan de que dijimos que el monje primero arranca su rostro y lo primero que sale es algo que espantó a la audiencia y después de ahí surge Buda? ¿Por qué hizo esto? Porque primero quiso manifestar que incluso la naturaleza divina no está peleada con lo que calificamos como monstruoso o negativo. Cuando piensas en ira, y necesito que seamos muy honestos, cuando piensas en ira, piensas en algo bueno o malo. Y sé bien honesto o bien honesta, lo que salga primero de ti. Enojarse, bueno o malo. Gracias, 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 gracias. La mayoría dijo negativo, malo, ok. Entonces, lo que nos quiso enseñar este monje con esta metáfora, lo que se nos quiere enseñar es que quitas la máscara y entonces ahí hay ira. Ahí hay todo lo que calificamos como monstruoso, pero en realidad es necesario, porque entonces de ahí puede salir nuestra verdadera naturaleza consciente. Perdón, hace mucho calor en esta zona. Y esta naturaleza consciente no está lejana y no niega la parte oscura o incluso peligrosa o incluso negativa o mala que todos tenemos. La ira la calificamos como mala, pero ¿qué hubiera pasado si personas como, vamos a pensar, Simón Bolívar no se hubiera enojado? ¿Qué hubiera pasado si las personas que fueron que fueron libertadores en épocas de esclavitud no se hubieran enojado? ¿Qué hubiera pasado con nuestra historia? ¿Qué sería de nosotros sin las personas que no se enojan lo suficiente? Claro, el abuso hubiera continuado. ¿Y tú crees que no hubo personas que le dijeron, ay, no, ¿cómo haces problemas? Ay, Simón Bolívar, o sea, ¿qué te quejas? De todos modos, pues, mal que bien, aquí andamos. Hay que dejar que todo pase, algún día van a reaccionar. Es parte de la vida, vino a enseñarte. Esa persona que viene a someterte y a tratarte como esclavo te viene a enseñar algo en la vida. ¿No creen que no hubo personas así antes como ahorita que nos quieren decir que no nos enojemos? ¿Verdad que sí? Qué tóxico, Simón. Gracias, que muy bueno, Carmen. Ay, qué tóxico eres, Simón. Claro, porque estamos en un mundo al revés, donde literalmente creemos que lo que es virtuoso no es virtuoso y viceversa. Y la ira también es virtuosa. Gracias a la ira tenemos grandes cambios. Gracias a la ira, en lugar de decir, ay, es que es mi maestro es el que me enseñó que también la gente te puede patear, ahora decimos, no, esta persona tiene un problema, entonces me voy a distanciar de ella, nada de que es mi maestro. O sea, entiendo que yo lo escogí en su momento porque encajaba en lo que tenía en el inconsciente, etcétera, pero distancia. Entiendo que no lo voy a odiar, pero tampoco me voy a acercar. Entiendo que debo poner límites. Si lo vemos, entendemos que hay un equilibrio. No hay un gran maestro de los grandes maestros que todos reverenciamos que no haya puesto límites, que no haya sido tajante.
Gracias, es de sabios enojarse en la medida exacta, claro, con la persona adecuada y el momento adecuado. Muy bien, gracias, Margarita. Eso es importante. Menciona Rosalba, nos comparte, dice, yo pongo límites apenas a mis 52 años y mi esposo me dice que me he hecho muy mala. Claro, para equilibrar lo bueno, porque eso es el balance. Para que una persona sea muy buena, también tiene que conocer su capacidad de ser muy mala. ¿Por qué? Porque cuando defiendes incluso lo correcto, para algunos vas a ser muy malo. Para defender la bondad a veces hay que ser muy malos, para unos, ¿verdad que sí? Aunque estás defendiendo lo correcto. Por eso siempre cuando alguien cuenta la historia, dicen por ahí, hay una frase muy interesante que dice que el lobo siempre será el culpable si Caperucita es la única que cuenta el cuento. Entonces, aquí es interesante, por eso siempre vemos dos versiones de la historia, quien ve a este personaje como un héroe y quien lo ve como villano. Porque dice, no, es que a mí ya no me convino. Y el otro dice, no, es que a nosotros sí nos convino. Aquí la pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Al final de cuentas, literalmente, hay personas que se han ido a la tumba por jamás utilizar esta espada, por jamás defender su reino, por querer resolver con la palabra precisa, con bondad, algo que tenía que a veces ser la bondad de lo tajante, la bondad hacia ti y decir, ok, tengo que ser bueno también conmigo y poner límites aquí. Ya fue suficiente. ¿Verdad que sí? Entonces, y se consumen, exactamente. Entonces, ese es el valor de la espada suspendida y por eso va a ser una de las líneas que más nos vamos a encontrar. Entonces, no te extrañe cuando ya comience su tratamiento con acupuntura estética, con masaje, que la persona, tu consultante llegue la siguiente semana y te diga, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? Que esta semana he estado peleando con todo el mundo. Dice, bueno, no, no es que quiera pelear con todo el mundo, pero ahora me dicen algo y luego les contesto. ¿Qué me está pasando? Entonces hay que explicarles el proceso, porque cuando estimulo una parte del cuerpo, sobre todo cuando hacemos el estímulo apropiado, entonces va a haber una reacción de liberación, pero no solamente va a ser el rostro, va a ser todas las cuestiones que necesita cambiar en su vida para que precisamente también se refleje en el rostro. Claro, se movió. Muy bien. Entonces, esta va a ser muy común, esta va a ser fuente de muchas, no reclamaciones, pero sí le va a decir, ¿qué me hiciste? Muy bien. Corazón sangrante, otra línea muy importante. Corazón sangrante es otra línea que en lo personal les puedo compartir que a mí me estaba saliendo esta línea, que fue que decidí bajar un poquito mi ritmo de trabajo. Y ahorita vamos a entender por qué. Entonces, si tú notas que te está saliendo esta línea, también tienes que hacer caso, porque exactamente corazón sangrante, que es la punta de la nariz, es la zona refleja del corazón. Entonces, si todos sabemos que con el corazón no nos metemos, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque el corazón puede ser algo muy repentino. Esta línea lleva este nombre ya que las personas que la tienen literalmente no pueden contener su sangre para sí mismos y se derraman, por decirlo así, hacia los demás. La sangre contiene el chi y las personas que están, en este caso, estas personas están entregando su chi a otros, su energía vital. Generalmente son muy amables y sacrificados, pero terminan agotados e incluso con problemas cardíacos y circulatorios. Y son muy vulnerables a terminar como cuidadores de familias cercanos o ser, perdón, incluso buscados por vampiros energéticos. Estas personas requieren aprender a poner límites y dejar fluir su energía para sí mismos, ya que al final la gran mayoría termina con resentimiento, que es de las emociones que más enfermedades genera y sobre todo afecta al corazón. ¿Por qué van a terminar con resentimiento? Porque nadie les va a poder compensar todo lo que dan. Nadie les va a poder compensar todo lo que dan, todo lo que ellos han renunciado. Por ejemplo, desde el momento que renunciaste, que tú querías comer comida japonesa y terminaste comiendo en los tacos cuando tú querías otra cosa y renuncias una y otra vez, vas creando resentimiento. ¿Por qué? Porque nunca me apoyan, porque nunca ven lo que yo quiero. Entonces, aparentemente te sacrificas, pero en realidad estás creando también resentimiento. Y vamos a aprender la relación estrecha entre la vesícula biliar, que es quien contiene el resentimiento, y el corazón, y cómo afecta la energía de la vesícula biliar al corazón. Entonces,
Generalmente, y eso también les sirve como diagnóstico, incluso previo a el desarrollo de enfermedades, cuando ustedes vean que la punta de la nariz se va partiendo como en una línea, en una línea vertical, entonces aquí es importante ver cómo está el corazón. Entonces la persona puede sentir más fatiga, palpitaciones, más sueño de repente, al mediodía mucho cansancio. Entonces, esto es símbolo de que dice, tienes que bajarle. Y generalmente, como dice, son personas, por ejemplo, que se dedican a la enfermería, médicos, maestros, personas muy dedicadas a darse a los demás, cuidadores, etcétera. Y por eso muchas veces, por eso en general se dice que luego se acaba más rápido el cuidador que el enfermo. Muy bien. Bueno, entonces terminamos con corazón sangrante y platicábamos que, entonces recuerden, es el surco. Gracias, Paola, muchas gracias. Se hace la línea, o se hace como un surco donde se va partiendo la nariz, la punta de la nariz. Ojo, no es como cuando se parte horizontalmente, es vertical. Entonces, como tal, ahí es un indicador muy importante de agotamiento en el corazón. Y generalmente esto tiene que ver más que con actividad física, aunque sí se ven muchos deportistas también que se exceden, pero también, sobre todo en personas que se ocupan mucho de los demás, personas muy sacrificadas. Entonces, acuérdense que todo tiene límites. Muy bien, muy importante respetar los límites y nuestros propios límites. Vamos a ver la línea media debajo del filtrum. Esta línea puede ser una o pueden ser muchísimas, o sea, la que llamamos líneas de fumadores. Tac, 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 todas esas líneas de todas esas líneas. Si se dan cuenta, generalmente relacionamos con el uso del cigarro, pero en realidad no en todos los casos se ve, que es algo interesante. No todas las personas que fuman se ve esta línea, o estas líneas, o este código de barras, ¿no? Le llamamos a llamar. Entonces, aquí, como menciona, esta línea aparece en personas que utilizan más su energía creativa hacia los otros. Recordemos que este es el palacio, ¿se acuerdan? De la inmortalidad. Entonces, al ser el palacio de la inmortalidad, tiene que ver con nuestro propio ser historia. Dejar como nuestra huella en el camino, nuestra huella en la historia, inmortalizarnos de cierta forma. Pero, por ejemplo, estas líneas se pueden ver en padres que se ocupan demasiado en sus hijos, o que tienen muchos hijos, o que se sacrifican por el éxito de sus hijos. Fíjense, aquí es algo importante porque eso lo vemos generalmente como algo muy virtuoso, pero en realidad es algo que hasta llega a ser injusto, porque a veces inconscientemente llegamos a ser hasta hijos ingratos. Todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, o por ejemplo, se ven maestros, coaches o cuidadores de profesión o familiares que están sacrificando su propia vida, pero aquí ya no estamos hablando de la energía, su propia historia por otra persona. Entonces se empieza a marcar en el cuerpo también. En este caso sería en la zona donde es el palacio de la inmortalidad, porque esa persona prácticamente va a ser olvidada. Quiero compartir una historia real de una persona que donó un órgano para un familiar, en este caso un riñón, que es lo que es, en este caso, pues obviamente al donar el riñón, ambos tenían un riñón, cada uno queda con un riñón. Y entonces lo curioso de este caso es que esta persona después se enferma, fallece, pero prácticamente era como invisible en la familia. Entonces estas líneas podemos ver en personas, me ha tocado ver en personas que nunca han fumado, por ejemplo, incluso, pero que siempre se vuelven invisibles, prácticamente por servir a los demás, que se anulan, se hacen como si fueran inexistentes para que el otro sobresalga o quieren apoyar o son muy serviciales y ha llegado a pasar literalmente, no sé si conocen ustedes personas así o están en esta posición que es momento de despertar, donde literalmente te dicen, ay, no te vi, ¿a poco estabas aquí? O te puede llegar a pasar que tú no quieres ser grosero con esta persona, pero de verdad dices, perdón, ni siquiera te había visto. Porque en cierta forma se vuelven invisibles. Entonces, tomen en cuenta, como decíamos, esto no solamente tiene que ver con el cigarro, y de hecho hay muchas personas que tienen toda su vida fumando y jamás les han salido estas líneas. ¿Sí lo hemos notado? Que hay personas de verdad que relacionamos con que, pues es por el cigarro, pero hay personas que jamás en su vida han fumado perdón, que jamás en su vida han fumado y las tienen, y otras que han fumado toda su vida y no las tienen.
Entonces quiere decir que hay algo más ahí que no estamos tomando en cuenta. Por último, la línea de media de la barbilla. Ya estábamos por terminar. Lo bueno es que vamos a terminar justo cuando empezamos, en nuestras 2 horas de clase. La línea media de la barbilla. Esta, la famosa barbita partida. Esta línea aparece en personas con habilidad para el performance. Es comúnmente vista en actores, comediantes y músicos. Bueno, en México lo sabemos perfecto por la familia Derbez. Todos son de barba partida. Eh, Esta línea indica capacidad de humor, encanto y el disfrute de ser el centro de atención. Sin embargo, el deseo de apreciación y atención puede hacer que estas personas se vuelvan dependientes de la aprobación de los demás y de la fama. Esto puede afectar el flujo de su capacidad de acción, voluntad y autoestima, porque entonces van a depender totalmente, y más ahorita en este tiempo, de los likes, de la aprobación, de los seguidores, etcétera, etcétera. Entonces, pero esto indica que van a tener cierta facilidad. La lección que nos dan estas líneas es la importancia de cuidar nuestras energías vitales y utilizarlas en favor de nosotros mismos primero, y así, ahora sí, poder dar equilibradamente a los demás, siempre conscientes de que las energías vitales fluirán mejor en la medida en que estemos en nuestro camino de vida y seamos congruentes con nuestro rostro original, nuestro verdadero espíritu, quiénes somos realmente. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr en este mundo? ¿Cuál es la huella que queremos dejar en este mundo? Entonces, se puede simultáneamente ser tú y al mismo tiempo dar a los demás. Esto es algo muy importante. Puedes ser tú y a gracias, Leonor, fíjense, dice, mi esposo lo tiene y, y siempre requería la aprobación de su mamá y ahora la mía. Fíjense nada más. Entonces, acuérdense que estas líneas no quiere decir que tenga algo de malo, que hijo, ya estoy condenado. No, 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 es conocernos. Y entonces, una vez que me conozco, ya sé qué tengo que trabajar. Porque sí, claro, por ejemplo, como menciona tan solo esta línea, la línea la barbilla, la línea media en la barbilla, pues sí, te permite, por ejemplo, ser más, por ejemplo, Ana de Armas la tiene, muchos actores y actrices lo tienen, muchas personas que están, como dirán por ahí, en el show business, coaches famosos, influencers famosos. Entonces, es indicador de que tienes esa facilidad de atraer atención. Ya tienes la facilidad. Ahora, que esa facilidad, que tu virtud no se vuelva tu talón de Aquiles, porque ahora si te vuelves demasiado dependiente de la afirmación de los demás o de la aprobación de los demás, también va a ser malo para ti. Muy bien, entonces todo esto es equilibrado. Es conocernos para entonces encontrar este punto de equilibrio. Además, es algo que a la mayoría le gusta, ¿verdad? Es una característica que se ve atractiva, que a la mayoría le gusta, pero como decíamos siempre, conscientes de que no podemos permitir de que se nos desequilibre. Entonces, bueno, ¿qué vamos a seguir aprendiendo la siguiente semana? Vamos a ir conociendo más sobre el yin y el yang, vamos a ir conociendo más sobre los 5 elementos, vamos a ir aprendiendo técnicas porque hay varias técnicas de aplicación, no nada más una. Por eso esta capacitación la hicimos de 5 meses, porque va a haber muchas técnicas de aplicación, pero también vamos a utilizar diferentes sistemas para el diagnóstico facial y también otros sistemas para ayudarnos en el tratamiento, ¿vale? Vamos a utilizar craniopuntura, vamos a utilizar técnicas también para parálisis facial, etcétera, etcétera. Entonces, realmente queremos, dice una querida amiga, y es muy cierto, el rostro es muy agradecido. Entonces, el cuerpo es un tema, ¿verdad? Siempre cuando trabajamos terapias corporales es un tema porque dicen, es que no me ha bajado la llantita, es que esto, que el otro. Entonces, tarda un poquito más en verse los resultados, pero el rostro es súper agradecido. Los poquitos cambios que hagamos o que hacemos se manifiestan rápidamente. Entonces, imagínate con todo lo que vas a aprender, todo lo que vas a poder integrar en tu práctica, ya sea que trabajes corporal o solamente facial, realmente vas a ver mucho mejores resultados. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. Mil disculpas de verdad. Como decía hoy, no sé si es día fantasma o no sé qué pasó, pero pues bueno, no nos vamos a quedar aquí. Lo bueno es que creo que estamos estamos aquí porque necesitamos estar y estamos todos aprendiendo. Eso es lo importante. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó la clase. Qué bueno que se hizo muy amena. Eso es lo más importante. Que no nos aburramos, que estemos aprendiendo, que no estemos aburridos, que no se nos haga tedioso, que cada clase, que estos 5 meses se nos vayan como agua y sobre todo con muchísimo aprendizaje, muchísimo que aplicar. Una de las grandes metas que nos hemos puesto con esta capacitación es que ahora sí
todas las personas o los participantes o quienes nos brinden su confianza y entren, todas pueden ejercerlo de una forma u otra. Ya sea lo que lo quieras practicar con agujas, ya sea que lo quieras practicar sin agujas, que lo integres en la parte del diagnóstico, que lo integres en la parte de tus tratamientos, de la forma en que tú quieras, pero intégralo en tu práctica. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos, ahora sí, la famosísima, la única, inigualable alquimia ancestral con el profesor Andrés Sánchez. Estamos muy contentos porque Alquimia Ancestral así como que es como el estreno mundial ahora sí de Alquimia Ancestral. No se lo pierdan. Esperamos ahora sí poder empezar a las 7 puntuales y nos vemos, acuérdense, mismo enlace de Zoom y también por Facebook y YouTube. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias.